Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Me gozo, ¿verdad? Cada vez que tengo este gran privilegio de predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y bueno, un poco triste porque ya pronto pues vamos a partir de aquí, de este lugar. En unos días nos vamos ya de Sacramento, pero me alegro. No quisiera llorar, por eso no me gusta despedirme, no quiero, pero le doy gracias al Señor por permitirme conocer esta congregación, al pastor, a su esposa, a todos los hermanos, porque han sido algo muy especial y sé que nunca no había experimentado algo tan bonito en tanto tiempo, el amor de los pastores, de los líderes, de los hermanos. Me voy muy impactada con la congregación, gloria al Señor, y el Señor nos permita regresar acá, hermanos. Gracias por todo, los amo mucho y me he sentido muy bien con ustedes. Y pues cualquier cosa, hermanos, pues cualquier cosa mala, de pronto ofensa, perdónenme. Quiero, ¿verdad?, irme con ese, que me vaya y estemos todos en paz, así como le gusta al Señor, hermanos, ¿verdad? Todos cometemos errores a veces, pero por sobre todo me voy muy contenta de haberlos conocido, aunque sea en tan poco tiempo. Gloria a Dios. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2, gloria a Dios, en el versículo 12. Amén. Y voy a hablar vamos a seguir en el tema sobre la iglesia de Pérgamos, gloria al Señor. Y leemos la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, Señor, para enseñarla, para transmitirla y para recibirla también y guardarla en nuestros corazones, Señor. Que podamos aprender de la historia, Señor. Padre, tu palabra dice en Proverbios, Señor, que el que aprende de la vida, Señor, se hace sabio, Padre. Ayúdanos a aprender de los errores que se han cometido en el pasado para no cometerlos, para no descuidarnos, Señor, porque cuando nos descuidamos, Señor, viene Satanás y empieza a sembrar semillas, Señor. Ayúdanos a estar alertas y preparados, siempre despiertos, Señor, para que nadie nos aparte de tus caminos, Señor, y podamos alcanzar ese nuevo nombre que tú tienes, Padre, que podamos ser más que vencedores hasta que tú vengas, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Ya pues hemos hablado del significado de la iglesia. Para refrescar un poco, las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, son una profecía del Señor Jesús de todo lo que iba a pasar en la historia de la iglesia.
Ya sabemos que la iglesia la iglesia de Jesucristo comenzó el día de Pentecostés, ahí en el aposento alto, hasta el día de hoy, aproximadamente 2000 años. Estamos viviendo el periodo de la gracia, el periodo de la gracia donde las puertas están abiertas para todo aquel, hermano, no importa la raza, el color, no importa, ¿verdad?, la edad, nada, las puertas están abiertas para todo. Como hay una parábola que dice que aquel rey mandó a sus criados a traer a todo que los esforzaran a entrar a la fiesta, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que nadie perezca y nos ha proveído vestidos blancos para que estemos listos en las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Y sabemos que esa puerta de gracia se va a cerrar con el rapto de la iglesia, ¿verdad? De ahí en adelante van a venir la tribulación, se va a derramar, hermano, la ira de Dios como nunca antes. Si estamos, ¿verdad?, si pensamos que este mundo está mal y nos atemoriza, hermano, no tenemos idea de lo terrible que va a ser. Y por eso el Señor no quiere, hermano, que nadie se quede en esta tierra, y eso nos debería hacer preocupar más por aquel que no conoce del Señor, tener misericordia, hermano, porque están ciegos y muchas veces rechazan la palabra del Señor, no sabiendo que viene un juicio muy grande sobre la tierra, hermano, que el tiempo es corto, el tiempo se acerca, y el hombre, el ser humano, está traspasando los límites de la misericordia de Dios, ¿verdad? El hombre se ha rebelado en contra de Dios, el homosexualismo está creciendo, se están involucrando a los niños, cada vez hay más violencia sobre la tierra, el ser humano se ha endiosado por los avances científicos que ha logrado, ¿verdad? Y piensan que somos dioses, cuando en realidad, como dice el Señor, sin el Señor somos desnudos, miserables, desventurados, hermano. Por mucho dinero que alguien pueda tener, muchas posesiones, si no tenemos al Señor estamos pobres, estamos en bancarrota espiritual, amén. Pero si tenemos al Señor y estamos en pobreza, pasando necesidad y enfermedad, somos ricos delante del Señor, porque tenemos todas las promesas del Señor a favor nuestro, hermano. Y entonces empezamos primero con la iglesia de Éfeso, que era una iglesia, ¿verdad?, que estaba avivada, pero que fue perdiendo ese primer amor, ¿verdad? Y después tuvimos la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia perseguida por los emperadores romanos duramente, ¿verdad? Pero fue la iglesia que más brotó ese olor fragante al Señor. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a entrar en la iglesia de Pérgamos, que significa la iglesia casada, una iglesia casada con el mundo. Y vamos a ver, hermano, qué fue lo que pasó a esta iglesia, para que no nos pase también a nosotros. La iglesia, ¿verdad?, después de la iglesia de Esmirna, la iglesia empezó a decaer, y esta iglesia representa el tiempo entre el 300 al 500 después de Cristo, ¿verdad? Esta iglesia, sí, del 300 al 500 después de Cristo. Pérgamos era una ciudad espléndida, era una provincia romana, tenía grandes bibliotecas, usaban mucho el pergamino, de ahí donde viene el pergamino, ¿verdad?, para escribir. Tenían templos para el César, para otros dioses, tenían mucho, eran muy idólatras, y tenían un templo para el dios griego más grande, que era el dios Zeus, conocido como el dios Zeus. Y el Señor se presenta a ellos como aquel que tiene una espada aguda de dos filos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor tenía algunas cosas contra la iglesia. Y también sabemos que así como Roma tenía una espada con la que perseguía a aquel pueblo de Dios, también Jesucristo tiene una espada de dos filos, que es su palabra, hermanos, que traspasa, ¿verdad?, que es poderosa, que revela el pecado, que condena a los que lo rechazan, pero que protege también a los que le pertenecen, y batalla contra Satanás y sus secuaces. Entonces, pero Jesús los elogia por algo. Jesús les dice que han hecho algo bueno, y es mantener la fe. Aunque la ciudad estaba gobernada por Satanás, por la idolatría, aunque adoraban a los césares romanos, ¿verdad? Y dice que hubo un hombre, Antipas, que murió como mártir por no, ¿verdad?, adorar a los dioses, a los césares, y por no someterse, ¿verdad?, o negar al Señor Jesucristo. Entonces, pero el Señor, hermano, lo llama más que todo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esta iglesia empezó a aceptar la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina, o sea, la mundanalidad, las cosas que no le agradan al Señor. Empezaron a entrar. Balaam fue un hombre que le enseñó a un rey impío cómo hacer que el pueblo de Israel pecara para que la maldición viniera sobre ellos, ¿verdad? Porque sabemos, hermanos, que mientras que nosotros estemos
buscando al Señor y nos mantengamos en su camino, Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros. Somos nosotros mismos los que muchas veces abrimos las puertas para que Satanás, ¿verdad?, pueda actuar o hacer cosas en contra de nosotros. Entonces, el Señor también los llama al arrepentimiento porque empezaron a aceptar la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es Nicolaitas? Es el gobierno del hombre sobre la iglesia. Cuando se cierra la palabra del Señor y empieza el hombre a crear sus propias filosofías y a gobernar a la iglesia, eso es lo que quiere decir Nicolaita, el gobierno del pueblo. Se reemplaza a Dios y a su palabra por los pensamientos del ser humano y las filosofías, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, ¿cómo pasó, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Que la iglesia de Esmirna, que era una iglesia que era perseguida, pero que estaba dándole un olor fragante a Dios, eran cristianos bien en fuego, cristianos que amaban al Señor, que entregaban su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezaron a enfriarse y empezaron a entrar estas cosas a la iglesia, la doctrina de Balán, la doctrina de los nicolaitas. Bueno, hermano, después de muchos de los 10 emperadores romanos que empezaron a perseguir a la iglesia y los trataron cruelmente, llegó un emperador romano que se llamaba Constantino. Y este emperador romano llegó a partir más o menos del 312 después de Cristo. Y este emperador romano solo gobernaba la mitad de Roma. Y había muchos otros hombres que querían también ocupar, o sea, destronarlo a él y apoderarse de todo el imperio. Entonces él estaba preocupado por esto, ¿verdad? Y un día dice que venía con su ejército, venía de otro lugar entrando a Roma y miró al cielo, y dice la leyenda, eso usted lo puede buscar en internet, cualquier lugar, la historia dice que él miró al cielo y vio como una cruz que se le apareció y con unas letras brillantes que decía: con esta vencerás a tus enemigos. Entonces sus consejeros le dijeron a Constantino, este emperador, que eso significaba que él debía convertirse al cristianismo para que Dios lo ayudara y que él iba a conquistar todas sus batallas y a todos sus enemigos. Efectivamente, Constantino el emperador así lo hizo y dijo que ahora él iba a ser cristiano y confesó a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y efectivamente empezó a ganar todas las batallas y venció a todos aquellos hombres que querían ser emperadores, y él llegó a ser el único emperador, gobernador de todo Roma y de todas las provincias que Roma tenía a su cargo, que Roma tenía en ese tiempo bajo su soberanía parte de Europa, Asia, África, América, no porque todavía no se había descubierto, pero o si no se hubiera apoderado de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a ver, yo no sé si usted ve, hermano, ¿verdad?, algo raro con esta confesión de fe de Constantino, ¿verdad? Y yo analizándolo, pues, lo que dicen muchos cristianos es que esta no fue una verdadera confesión de fe, ¿verdad? Él, ¿verdad?, en el momento que siempre Juan y Jesús predicaron: arrepentíos y convertíos, ¿verdad?, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en Constantino no hubo un entrar a los caminos del Señor, porque él reconoció que era un pecador, porque él reconoció que Jesucristo iba a ser su Señor, que él ahora iba a dejar sus ídolos, su vida pasada, y se iba a someter realmente bajo el dominio del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces Constantino nunca tuvo una convicción de pecado, ni tuvo arrepentimiento ante su Señor Jesús. Entonces, hermano, yo le quiero decir hoy, cualquier otro motivo que nosotros tengamos para buscar al Señor, tenemos que analizar cuáles son los motivos por los que nosotros buscamos al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces un milagro está bien, ¿verdad? Un milagro puede ser el puente para llevarnos al Señor. Por lo menos mi familia y yo conocimos del Señor porque en una campaña de un predicador, Gille Ávila, que estuvo en Colombia, ¿verdad? Y mi mamá fue impactada por un milagro, que ella vio una niña que no podía caminar, con sus piernecitas delgaditas, y Dios hizo un milagro y esa niña empezó a correr por el estadio y fuimos impactados, ¿verdad? Pero hermanos, en realidad, o sea, eso puede ser un puente, pero todos necesitamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos, porque el problema de la gente dice que no, yo no soy tan mala, mira, es que yo no le hago mal a nadie, no importa. Necesitamos reconocer de una u otra manera, todos le hemos fallado al Señor, todos hemos pecado, todos hemos mentido. Si usted se pone a sacar cuentas
cuántas mentiras ha dicho al día, a la semana. No nos vamos a imaginar qué cuenta tan grande tenemos en los años de vida que tenemos, ¿verdad? Cuántas envidias, cuántos pleitos, cuántos celos, todo eso habita en nosotros y somos malos por naturaleza y necesitamos la sangre de Jesucristo que nos lave, bendito sea el Señor. Entonces, muchos vienen a Cristo por una necesidad, que bien también, pero también tienen que reconocer al Señor Jesús como su Salvador. Muchos vienen por ayuda, por éxito. Muchos jóvenes vienen a la iglesia hasta por una novia, ¿verdad? No sé, casi no ha pasado aquí. Bueno, el predicador Billy Graham, yo escuché que él iba porque decía que las muchachas de la iglesia estaban bonitas, ¿verdad? Pero que un día, fíjese, el Señor lo tocó. El Señor, él estaba allí sentado, fue a ver las muchachas, pero el Señor tenía un plan para él. Y el Señor lo tocó y él hizo su confesión, ¿verdad? Y se arrepintió y recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. Otra cosa que tenemos que tener, hermanos, muy pendientes como cristianos, no podemos confiarnos en señales, en milagros, hermanos, en prodigios, porque recuerde que Satanás también tiene poder. Recuerde cuando Moisés, ¿verdad?, tenía la serpiente, el palo que se convertía en serpiente, la vara. Los magos también pudieron hacerlo, hermano. Entonces hay mucha gente que se va por los señales. Ay, esa mujer me profetizó todo lo que yo tenía. No se confíe que Satanás también sabe algunas cosas, hermano. Siempre tenemos, ¿verdad?, que tener mucho cuidado con lo que vemos, ¿verdad? No se meta en todos lados, porque ay, en esa iglesia cantan corito. Averigüe bien, hermano. Porque yo fui a una iglesia una vez y cantaban coros y alababan al Señor, y de repente vi una doctrina que me dijo un muchacho de que nosotros hemos existido por siempre, de que antes de nacer ya existíamos, la preexistencia y unas cosas bien raras, y yo me quedé, no puedo creer que en esta iglesia, bueno, seamos bien cuidadosos en estos tiempos, bendito sea el Señor. Ahora en estos tiempos, hermano, hasta las brujas en la televisión, donde se dicen Dios te bendiga. Ahora todo el mundo dice Dios te bendiga, todo el mundo dice bendiciones, todo el mundo, y uno tiene que tener cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por eso Pablo, el apóstol Pablo, estaba bien preocupado con la iglesia. Yo quiero que me acompañe a 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Dice así. Vamos desde el versículo 1. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ve, hermano, que Pablo tenía mucho temor y celaba a la iglesia de que la iglesia no fuera a ser engañada, porque estos sentidos, lo que vemos, lo que oímos, nos puede engañar muchas veces, hermano. Y muchas veces podemos ver a alguien predicando la palabra y puede ser un falso maestro, ¿verdad? Y por eso dice: perdónenme un poco de locura. O sea, como él estaba ahí encima de la iglesia y siempre insultándolo, y busquen al Señor, entonces ya como que decían: ay, Pablo sí, ¿verdad? Pablo ya nos tiene cansado. Él les dice: perdónenme que sea tan loco en celarlo, pero es que lo celo porque ustedes son la iglesia del Señor. Y qué bonito, hermano, cuando tenemos un pastor, un líder que se preocupa. A veces no nos gusta, ¿verdad? Venga el ayuno, venga la vigilia, venga, ay, pero ya no, ya me tiene cansada con esto. Pero así estaba Pablo, hermano. Dice: tolérenme un poco de locura, si estoy loco, pero es que lo celo porque ustedes son la niña de Dios, la novia de Cristo, y no quiero que Satanás nos vaya a engañar. Y cuando, hermano, no ayunamos, no oramos, no leemos, no nos congregamos, somos más susceptibles a los engaños de Satanás, hermano. Pero cuando buscamos más al Señor, el Espíritu Santo está más activo en nosotros y podemos discernir entre lo bueno y entre lo malo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasó con Constantino? El emperador tomó la cruz ahora como su símbolo, como el símbolo del imperio. Venció a sus enemigos, ¿verdad? Y empezó o sea, dijo que ya a los cristianos no se iba a perseguir más. Ahora a los cristianos se les empezó a dar privilegios. Ahora a los cristianos se les devolvieron sus bienes. Ahora los cristianos hasta tenían privilegios en el gobierno, ¿verdad? Y ahora todo el mundo quería ser cristiano, hermano, ¿verdad? Entonces,
no podemos irnos también por las derrotas o las victorias, ¿verdad? Porque de pronto cualquiera diría, wow, Constantino vio esa cruz y tal como le pasó, mire, Dios como que sí estuvo con él y venció a todos sus enemigos y hizo lo uno, hizo lo otro, ¿verdad? Y hay muchas iglesias también que se están yendo por las victorias que están alcanzando. Y yo le quiero decir algo, no mida que Dios está, o sea, no mida que Dios está de acuerdo o está a favor de alguien, de una iglesia, por los logros que esa persona tiene o por los logros que esa iglesia tiene. Muchas veces vemos las grandes iglesias y decimos, wow, Dios tiene que estar con ese pastor, porque mira Dios cómo lo respalda, mira cuántas almas tiene. Pero no siempre es así, hermano. Tenemos que tener cuidado y no, ¿verdad? No irnos por los triunfos o las derrotas, sino por seguir los principios de la palabra del Señor. Amén. Porque muchas iglesias pueden crecer mucho y pueden desarrollarse, ¿verdad? Pero recuerda así como hay muchas frutas que crecen bien grandes, pero ¿por qué? Porque están genéticamente modificadas, ¿verdad? Y a veces las cosas orgánicas son más pequeñitas, son más chiquitas, porque son más puras y más naturales. Y también pueden haber congregaciones grandes que también tienen el respaldo del Señor, porque también las hay, ¿verdad? Pero no podemos, ¿verdad?, guiarnos por eso. Hay ¿verdad?, muchas personas que se decepcionan de pronto, no, pero mi iglesia no crece o esta congregación no crece. Pero el Señor está contento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio muchas veces, mire, el verdadero evangelio no es muy agradable para todas las personas, ¿verdad? Porque el verdadero evangelio, hermanos, el verdadero evangelio demanda sacrificio, Sí, demanda llevar una cruz, demanda búsqueda, y eso a la gente no le gusta. Así es. Entonces muchas veces, ¿verdad?, una congregación donde se exige, busca del Señor, busca esto, a veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque son exigentes, hermano. Pero imagínense, hermano, si es la novia de Cristo, ¿cómo no vamos a ser exigentes? Tenemos que estar hermosos, preparados para la venida de Cristo. Y yo pensaba en Noé, un hombre de Dios, predicó por 120 años. ¿Y quién se convirtió? Nadie, pero sabe que ganó a su familia. Y eso fue importante. Porque hay otros que ganan a muchos, pero no ganan a su propia familia. Y tenemos que preocuparnos primero por los de la casa y también por los de afuera, hermanos. Pero no se decepcione cuando usted predique el evangelio y la persona lo rechaza y la persona no lo escucha, porque el evangelio es así, hermanos. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que Él no vino a traer paz, sino división, espada muchas veces. Antes yo decía, pero ¿cómo así que Jesús vino a traer espada de la mamá con la hija? Sí, hermano, porque muchas veces cuando usted es verdaderamente cristiano, su familia lo rechaza, no le gusta estar con usted. Y piensan que ya se volvió fanático, piensan que está muy religioso, piensan que esto, no pueden entender, hermano. Y así es el evangelio, no se decepcione, alégrese cuando usted encuentre el rechazo de su familia, el rechazo de sus amigos. Quiere decir que usted está viviendo un evangelio verdadero, hermano, que trae muchas veces espada. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Aplaude al Señor, gloria a Dios. Entonces, el problema de muchas iglesias en este tiempo es que están utilizando muchos métodos, porque con el afán de que la iglesia crezca, están utilizando métodos que Dios no nos ha mandado. Hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Y eso es lo que ha traído el enfriamiento y la tibieza de la iglesia, hermanos. Porque este evangelio es simple, hermano. El evangelio es simple, el evangelio es, ¿verdad?, arrepentimiento, nuevo nacimiento, obedecer a Dios, recibir al Señor como tu Salvador, abandonar esa vida de pecado, buscar al Señor diariamente, ¿verdad? Pero mucha gente, ¿verdad?, está trayendo muchas cosas que Dios no nos ha mandado, hermano. Dios no nos ha mandado, Él es el que da el crecimiento. Y a su tiempo las iglesias van a crecer. No tenemos que hacer muchas cosas, sino perseverar en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en la búsqueda del Señor. Y Él es el que da el crecimiento a su tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, en el 313 después de Cristo, Constantino expidió un edicto llamado tolerancia. Tolerancia, se llamaba también el edicto de Milán. Y esa palabra tolerancia yo le tengo miedo en este tiempo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? La tolerancia, esa palabra le gusta mucho a Satanás.
Y esa palabra en realidad es buena. Dice que debemos respetarnos unos a los otros. Dice que todos, ¿verdad?, merecemos respeto y eso está bien. Pero porque yo respeto a otra persona no quiere decir que yo tengo que compartir el estilo de vida que lleva otra persona. No quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo con eso, hermano. Nosotros amamos, ¿verdad?, al pecador, pero no estamos de acuerdo con el pecado. Y así es el Señor también, bendito sea el Señor. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, ahora se han cambiado las palabras para que todo se tolere. A la fornicación ahora le llaman amor libre. Y se oye muy bonito, ¿verdad? Amor libre, sin compromisos. Al adulterio, una canita al aire. Solo una canita al aire. Al homosexualismo, el libre desarrollo de la personalidad. Y miren qué astuto es Satanás, hermano. ¿Para qué? Para que la gente tolere, acepte las cosas malas, que se vean bonitas, hermano, ¿verdad? Entonces, bueno, se trajo, ¿verdad?, ya le había dicho, la libertad a todos los cristianos, y Constantino hizo del cristianismo la religión popular. Y el evangelio no es muy popular, el verdadero evangelio, como le dije, no es muy popular, hermano. No hay que popularizarlo. Ahora todo el mundo dice ser cristiano, dice Dios te bendiga, dice Cristo te ama, y se ha vuelto así como algo popular también, pero no lo es, hermano, bendito sea el Señor. Entonces vino Constantino y empezó a darle honores a los líderes cristianos. Los sentó ahora en tronos con los gobernantes romanos, les puso túnicas hermosas, coronas, cetros en las manos, ¿verdad? Y ahora los líderes cristianos pasaron de ser siervos del Señor, los que vigilaban la grey, los que velaban por la grey, a ser gente de poder, gente grande, de gran estima, ¿verdad? Y así la iglesia se empezó a casar con el imperio romano. ¿Y qué pasó, hermano? Esto era así como el Alcacelser. Usted sabe cómo el Alcacelser, pura espuma, ¿verdad? Pura levadura, pura cosa que hace crecer, pero había mucha falsedad. Y hay que tener cuidado también en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, muchos mundanos, por decir cantantes mundanos, empresarios mundanos, están viendo el cristianismo como una gran oportunidad económica. Y sabe que muchas personas que cantan música mundana han decidido también cantar música cristiana. Pero no con la razón de edificar a la iglesia, sino porque están viendo un mercado muy grande entre los cristianos, hermano. Entonces están metiendo, ¿verdad? Muchas veces le cambian su letra mundana y la meten en la música cristiana. Muchas veces, ¿verdad?, vienen con sus melodías que dicen que son cristianas, pero que no tienen al Señor por ningún lado. Y se autodenominan cristianos, hermano. Y todas estas cosas han poco a poco corrompido la iglesia del Señor, ¿verdad? Han traído su filosofía, sus libros, con el interés solo de vender mucho. Y se han disfrazado de cristianos no siendo así. Por eso un predicador muy famoso de Inglaterra hace muchos siglos, llamado Charles Spurgeon, dijo así: quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle a Satanás por un mejor pago. Y yo estoy de acuerdo. Quien le sirve a Dios por dinero se va con Satanás y le paga más, hermano. Por eso tenemos que servirle a Dios de corazón, bendito sea el Señor. Entonces la iglesia de Esmirna fracasó. ¿Por qué? Porque Satanás se dio cuenta que entre más los perseguía, que entre más, ¿verdad?, los metía a la cárcel, los mataba, esta iglesia resulta que se fortalecía más. Esta iglesia resulta que brillaba más como el oro. Era cuando el oro se purifica, brilla más. Esta iglesia, hermano, los que eran cristianos en ese tiempo eran verdaderos cristianos, porque nadie iba a meterse a cristianos para que le quitaran sus bienes, para que los mataran. Solo gente que amaba realmente a Dios. Pero ahora, hermano, ¿qué pasó? Todo el mundo quería ser cristiano por los privilegios. ¿Y qué pasó? La gente no se convertía de verdad, sino que traían sus ídolos. Sino que traían, ¿verdad?, y metían en la iglesia ahora sus ídolos. Y adoraban, pero decían que eran cristianos por los beneficios, hermano. Y empezó a haber una mezcla. Entonces, Satanás cambió su táctica, ¿verdad? Y Satanás muchas veces, hermano, yo le tengo más miedo a Satanás cuando se disfraza de ángel de luz. Porque usted ve que entra por aquí una bruja y usted sabe que es bruja y usted la reprende. Pero si entra, ¿verdad?, Satanás vestido con saco, con una Biblia debajo del brazo, todo el mundo piensa que, ¿verdad?, que es una oveja, que es alguien bueno, que es un pastor, que es un predicador.
Entonces cuando él se disfraza de ángel de luz es mucho más peligroso, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros estamos en la obligación de estudiar cada propuesta, no, hermano, que no coma de regalitos, no coma. Pensemos bien las cosas, analicemos bien las cosas, ¿verdad? De risitas. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3 que reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿verdad? Entonces, meditemos una y otra vez, ¿verdad? Sino el joven que piensa casarse, medite una y otra vez. Pídale consejo una y otra vez a sus padres, hermano, porque es una decisión muy importante. Yo me acuerdo cuando yo me iba a casar con mi esposo, yo le decía a mi mamá, mami, ¿será que sí me caso? Tú dices que sí está bien, porque siempre, ¿verdad? Es mejor, hermano, estar así como un poco temeroso, porque es una decisión, hermano, que como usted se meta por donde no es un infierno en la tierra. Entonces, pero si usted en la voluntad de Dios se casa, es como un pedacito de cielo en la tierra. Gloria a Dios. Y mi mamá, que el Señor le ha dado la sabiduría, me decía, cásate que te va a ir bien, cásate. Y bueno, si algo me va mal, digo que fuiste tú. Pero no, gloria al Señor, hermano, es bonito. Y preguntarle al pastor, preguntarle a los líderes, ¿usted qué piensa, verdad? Porque Satanás todo lo muestra bonito. Y el Satanás empezó a corromper a la iglesia ahora desde adentro. Ya vio que desde afuera no podía, entonces dijo, ahora me voy a infiltrar como uno de ellos. Y desde adentro voy a empezar a corromper, así como el comején. ¿Usted ha visto que el comején, nadie lo ve cuando usted ve que la casa se cae, verdad? Porque el comején iba comiendo desde adentro y no se podía ver. Entonces la iglesia se convirtió en la aliada del mundo y no se arrepintió. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces con la gloria se olvidan las memorias. Muchas veces cuando tenemos gloria nos olvidamos de nuestros comienzos. Nos olvidamos de los que nos ayudaron. Ya a la iglesia se le olvidó que su Señor había muerto por ellos, que su Señor era todo para ellos, y se dejaron comprar, hermano, por los puestos que les dieron, se dejaron comprar por una corona, por una silla, por unos regalos, hermano. Y verdad, es triste, verdad. Por eso dicen muchas veces que la novia del estudiante no es la esposa del doctor. ¿Usted ha escuchado eso? Quiere decir que el muchacho tiene una novia cuando es estudiante, pero cuando es doctor ya no quiere esa, ya quiere otra mejor, ¿verdad? Porque con la gloria se olvidan las memorias muchas veces, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos en bien no nos acordamos de aquel que nos tendió la mano cuando llegamos a este país, que nos ayudó, que nos extendió la mano. Muchas veces el esposo ya dice, ¿verdad? Ya quiere cambiar a su esposa por una más joven porque está gorda, pero no ve que está gorda por los 4 muchachos que le ha tenido a él. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que él fue el que la puso así de gorda. Muchas veces, ¿verdad? La esposa también. Ya ve al esposo con las manos todas, ¿verdad? Callosa, lo ve ya, ¿verdad? Ay, como que, mi esposo está ya como que acabadito, mejor uno más bonito. Y no se da cuenta que ese pobre hombre que ha trabajado duro por ella, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Muchas veces le damos un beso al Señor como Judas, ¿verdad? Con un beso lo entregamos, ¿verdad? Por un hombrecito, ¿verdad? Yo digo por un hombrecito porque es que no vale la pena, hermano, echar todo por la borda por un hombre. Poner a Cristo al lado por una mujer, hermano. Por un tiempo de placer, hermano. Por un trabajo, por un regalito, por un puesto. Así como hizo Esaú, hermano. Por un platico de lentejas, hermano. Vendió su primogenitura. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y Satanás nos empieza a dar cositas bien halagadoras. Y mira, si haces esto y te voy a dar esto. Y te propone cosas, hermano. Falsedad para quitarte la primogenitura. Para quitar la bendición que Dios te ha dado, hermano. Y en esos tiempos tenemos que pensar qué es lo más valioso, hermano. Porque las cosas que el diablo te puede dar son pasajeras. Pero si tú esperas en el Señor y tú dices, no, aunque esta propuesta de trabajo yo necesito ahora, pero lo único que me están diciendo es que trabaje en un bar, pero yo no lo voy a hacer porque yo soy temerosa de Dios. Dios te va a recompensar con algo mucho mejor, hermano. Y si tú dices, no, aunque yo quiero un esposo, pero este hombre no es el hombre que Dios tiene para mí, voy a esperar. Dios honra a los que le honran, hermano. Dios te va a dar un hombre mucho mejor, hermano.
Amén. Yes. Y si viene una mujer, hermano, que parece muy bonita y usted es un hombre casado, pero usted dice, no, en el nombre de Jesús, el Señor me ha dicho que le sea fiel a mi esposa, Dios te va a bendecir mucho más tu matrimonio, tu hogar. Cada vez que tú obedeces al Señor, subes unos escalones espirituales donde te empiezan a hacer más fuerte en el Señor, donde te empiezan a hacer respetar más en el mundo espiritual, hermano, donde te fortaleces como no te imaginas. Pero cada vez, hermano, que desobedecemos al Señor, empezamos a bajar, empezamos a debilitarnos, y ya las bendiciones no van a ser lo mismo, hermano, para nosotros, porque Dios bendice a los fieles. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el Señor. Así que, hermano, así comenzó, y no sé si usted se ha dado cuenta, así comenzó la Iglesia Católica Romana. En realidad, el emperador Constantino fue el primer papa. ¿Qué pasó, hermano? En realidad, la Iglesia de Roma dejó de perseguir y ahora se puso un disfraz de religión. Y el emperador se quitó el nombre de emperador y se puso el nombre de papa, de un líder religioso. Y empezó a gobernar, ¿verdad? A gobernar, y cerraron la Biblia, la palabra del Señor. Y ahora el Papa era el infalible, el que iba a decir, sin ánimo de ofender a nadie, hermano, esto está en la historia, esto está en Google, usted lo puede buscar en libros, eso está así, ¿verdad? Sin ánimo de ofender, es, ¿verdad?, la realidad, lo que pasó. Así es. Entonces, hermano, ¿verdad?, sutilmente cerraron la Biblia aproximadamente desde el 323 después de Cristo. Y sabe usted, la Iglesia Católica entonces desde allí empezaron a prohibir que se leyera la Biblia. Y ahí fue donde nació lo que dice los nicolaitas, ¿verdad?, que empezaron a sustituir la palabra de Dios por los pensamientos del hombre, ¿verdad? Entonces ahora se hacía lo que el Papa decía, la Biblia no se podía leer a menos que un sacerdote, alguien leyera la Biblia y la explicara a la persona. Cuando Dios quiere que cada persona, hermano, lea la palabra del Señor, porque esta palabra nos abre los ojos, nos abre los sentidos. La Biblia se cerró en el 323 después de Cristo, y ¿sabe cuándo se volvió a abrir? En 1961. O sea que tuvo por casi 18 siglos la Biblia cerrada, ¿verdad? ¿Cuándo se volvió a abrir la Biblia? Hubo un papa que se llamó el Papa Juan XXIII, que fue un papa entre ellos, ¿verdad? Hubieron algunos mejores, algunos que amaban más al Señor, que les gustaba leer la Biblia. Este hombre le gustaba leer la Biblia y empezó a leer la Biblia y se asombró de todo lo que la Biblia decía. Y cuando él empezó a leer la Biblia, él mandó a quitar los ídolos de las iglesias y mandó a que todo el mundo leyera la Biblia. Y quitó la Biblia en latín, porque antes las misas eran en un idioma latín que la gente ni entendía lo que se decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó, hermano? Y yo quiero que usted lo sepa hoy, ¿qué significa, verdad? Porque así empezó, ¿verdad?, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no empezó de que el Papa fue el apóstol Pedro, eso no es verdad, hermano. Porque Pedro dijo que el Señor le dio las llaves, tú tienes las llaves y sobre esta roca edificaré la iglesia. Más adelante el Señor lo reprendió cuando Pedro le dijo, ¿cómo que te vas a dejar crucificar? Mira, no lo hagas. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea que no era infalible, ¿verdad? Se equivocaba todavía. La única infalible es la palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra misa? Significa el sacrificio por los vivos y por los muertos. Eso es lo que significa. Y ellos, cada vez que hay una misa, hacen una transubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Ellos dicen que cada vez que tienen la copa y el pan, se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo en ese momento. Se convierte, o sea, no es un símbolo, sino que en ese momento se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando dice la palabra del Señor, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, no es que se convierta, porque el Señor hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre, sino que es un símbolo de que estamos comprometidos con el Señor, de que Él ya pagó el precio, la dote que se pagaba por una novia, y de que estamos a espera de su regreso. Eso es lo que significa cada vez que nos tomamos la cena del Señor. Pero no significa que estamos haciendo un sacrificio por los vivos y por los muertos, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez
y después de esto el juicio. O sea que una persona que no recibió a Cristo en vida como su Señor y Salvador no va a tener oportunidad, aunque se hagan 1000 misas, aunque se hagan 1000 ruegos, ya no va a haber oportunidad, hermano. El purgatorio no existe, hermano. Y todas estas cosas han sido inventos del hombre para engañar al ser humano, hermanos. Y nosotros sabemos que tenemos que, ¿verdad?, prepararnos en esta corta vida, hermanos, porque muy pronto, no sabemos cuándo, nos vamos a encontrar con el Señor. Y el que no haya sido lavado por la sangre de Cristo va a pasar una eternidad en el infierno, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Ya vio. Por eso es que Satanás quiere que se cierre la Biblia. Porque cuando la Biblia está cerrada hay oscuridad, hermanos. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y usted a quién le cree, hermanos. Por eso Satanás nos distrae, y cada vez que usted va a leer la Biblia le canta: duérmete niño, duérmete ya, para que usted se duerma ahí en la silla, hermano. Y por eso es que cada vez que usted va a orar, va a leer la Biblia, alguien lo llama por el teléfono, aquí la esposa le trae la comida. No, el diablo no quiere que usted aprenda. El diablo lo quiere tener allí, hermano, ignorante, porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, hermanos. Y es muy importante que nos preocupemos. El propósito de Satanás siempre ha sido cerrar la Biblia, cerrar la Biblia. No, que no lea a la gente la Biblia. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia también que no llamemos padre, no es padre a nadie en la tierra. No es a nuestro papá, sino padre en el sentido espiritual. Lo dice la palabra del Señor: a nadie llamemos padre, porque nuestro Padre Celestial es el Señor, hermanos. Entonces, qué golazo, hermanos, qué gol le metió Satanás a la iglesia. Mírelo cómo se metió sutilmente. Cómo, que una visión que tuvo Constantino en la cruz, que esto, mire qué cuento tan bonito, hermano. Y todos los cristianos, wow. Y así somos a veces ingenuos, ¿verdad? Viene el mormón, viene el testigo de Jehová. Sí, háblame más, a ver, yo no sabía, ¿verdad? Viene otro y nos dice: ay, pero no tienes que ir tanto a la iglesia, déjale con... Pues mira, en tu casa tú puedes buscar al Señor. Ay, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ay, no le des tu plata allá a la iglesia, mira, ayuda a los pobres. ¿Qué dice la palabra del Señor en Malaquías? Que Él te va a bendecir, que Él abrirá los cielos para ti, que Él se deja probar cuando tú diezmas. Es la única cosa en que el Señor se deja probar. ¿Y a quién le creemos más, hermano? ¿Al hombre o al Señor? Lo que dice su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Hubo una oscuridad en el planeta Tierra, porque después de esto, ¿verdad?, la iglesia católica surgió mucho y se apoderó, hermano, políticamente de muchos países, y ahora también empezó a perseguir al remanente que quedó, porque siempre hubo un remanente que no dobló sus rodillas ante los Baales. Entonces ahora la iglesia católica, ¿verdad?, empezó a gobernar desde el 500 hasta el 1500, o sea, como 1200 años. Empezó a gobernar, la Biblia se cerró, la gente, esa es la edad que se le llama la edad del oscurantismo, la edad media que hubo sobre la tierra, que nadie podía leer la Biblia, y la iglesia, ¿verdad?, oprimía muchas veces a la gente, mataba a los cristianos. Entonces, hermano, ¿verdad?, ¿qué pasó después? Ya para terminar, lo que pasó después fue que viene la iglesia de Sardis. En 1500 aproximadamente hubo un monje llamado Martín Lutero. Él era un monje católico romano, pero un día encontró una Biblia y empezó a leer la Biblia, y se dio cuenta que estaba equivocado. Se dio cuenta que la Biblia decía que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Y empezó él a aprender y hizo una tesis de 500 tesis, y la clavó en una iglesia católica, la iglesia de Wittenberg. Y ahí la gente empezó otra vez a brillar la luz a sus ojos y a volver a la palabra de Dios. Y la tradujo la Biblia al alemán y a otros idiomas, y la gente otra vez empezó a despertar. Y ahí se llama lo que pasó la Reforma Protestante, cuando los cristianos otra vez empezaron, ¿verdad?, a abandonar la iglesia católica y a volver a ver un despertar espiritual. Así que, hermanos, ¿verdad?, esta es la enseñanza, que tengamos mucho cuidado con muchas propuestas, como Satanás entra sutilmente a las iglesias, y así lo puede hacer a nuestra vida. Estemos alerta de cualquier propuesta, cualquier evento, todo lo que nos inviten, porque Satanás, hermano, está como león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos, y muchas gracias.